Queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y es una bendición de parte de Dios poder estar nuevamente reunidos para alabar, glorificar el nombre del Señor y también para compartir la poderosa palabra del Señor. La Biblia dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Les invito pues, en este momento vamos a escuchar una preciosa alabanza para la honra y la gloria de nuestro Dios.
Bueno, en el día de hoy estaremos estudiando la palabra del Señor. Estamos viendo un tema muy importante acerca de los dones del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver esos dones maravillosos acerca que es el don de ciencia y el don de sabiduría, que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo para fortalecer y para el crecimiento de la iglesia. Así que en esta mañana nos vamos a deleitar escuchando la poderosa y eterna palabra del Señor. Vamos a estar muy atentos porque de esta manera el Señor nos va a enriquecer con su bendita y eterna palabra de Dios. La poderosa palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 12 vamos a mirar la palabra del Señor. Bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 12 versículo 4. Vamos a mirar este tema tan importante acerca de los dones espirituales o los dones del Espíritu. Es un tema de mucha edificación para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿quién es? Es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Eso lo dice pues la palabra de nuestro Dios. Siéntense, hermanos, venga la bondad. Vamos a seguir con este tema tan importante acerca de los dones espirituales. Debemos de entender que son 9 los dones dados por el Espíritu Santo, pero naturalmente se dan de una forma o una manera individual, para provecho de cada uno de nosotros o para provecho de la iglesia del Señor. Pero es importante, hermano, que nosotros podamos definir qué es un don y qué es un ministerio. A veces confundimos el don con ministerio. Entonces vamos a mirar qué es un don. Los dones espirituales es un talento sobrenatural que Dios pone o que Dios da a las personas con el fin o con el propósito de cumplir cosas grandes en medio de la iglesia y también de edificar a la misma. El ministerio. Los ministerios son servicios o funciones o trabajos que a través del desarrollo de los dones cada persona podrá prestar un servicio a Dios. Y esto lo hará a través del ministerio, que son las actividades, los oficios, trabajos que harán las personas de acuerdo a los dones. Entonces, tenemos claro que es un don. Un don es un talento sobrenatural que el Espíritu Santo da a la iglesia, hermano, para cumplir un propósito. Amén. Para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea edificada. Un ministerio, hermano, un ministerio son los servicios o las funciones o el trabajo que una persona puede desarrollar a través de los dones. Amén, hermano. Entonces es importante esto debido a la explicación para que nosotros podamos entender las funciones de cada uno. Después de que el apóstol Pablo habla de los 9 dones, entonces expresa en 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Note la expresión del apóstol San Pablo. Dice que todas estas cosas las hace uno, hablando de nuestro Dios. Dios es el que imparte dones. Amén. Dios es el que da ministerios. Todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, pero va repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, por lo tanto, debemos de entender que quien recibe el don, que no es para orgullo propio. Algunas personas han malinterpretado, empiezan a decir, bueno, yo he sido facultado por el Señor, me ha llenado de dones, y algunas personas no entienden el contexto del mismo. Por eso algunos se llenan de orgullo o de vanagloria, o de pronto empiezan a difundir, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de lenguas. Entonces, hermano, hay un peligro en esa circunstancia, porque la persona en un momento determinado se puede llenar de orgullo. Los dones del Espíritu Santo no son para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor. Amén. Amén.
Digan amén. Pues el Señor va ubicando el don en cada miembro como Él quiso. Entonces podríamos pensar, o más bien preguntarnos en esta noche, ¿cuál es el propósito de Dios a llenar a la iglesia de los dones? ¿Cuál cree usted que puede ser el propósito de Dios para que la iglesia sea llena de los dones? Con estos dones, Dios dotó a la iglesia. ¿Qué es dotar? Es entregar, es ceder, es asignar o adjudicar. Dios dotó a la iglesia, Dios entregó a la iglesia con todo el equipo para que pudiera tener un desarrollo y pudiera tener un crecimiento espiritualmente hablando. Hermanos, la iglesia del Señor Jesús está con todo lo necesario que nosotros pudiéramos, hermano, en algún momento necesitar. Dios, cuando empezó a dar dones, lo dio con el propósito de equipar, amén, de fortalecer, de asignar, de adjudicar, de entregar a la iglesia todas las herramientas que nosotros como creyentes tendríamos que necesitar para que la iglesia tuviera un desarrollo o un crecimiento en la vida espiritual. Entonces entremos en la importancia de esos dones. Vamos a mirar primero los dones que tienen que ver con las revelaciones. ¿Usted sabe cuáles son los dones de las revelaciones? Apúntelos, hermano. Son los siguientes: el don de sabiduría, la palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Vamos a mirar de manera detallada cada uno de estos dones dados por el Espíritu Santo. Entonces, con el primero empezamos. La palabra de sabiduría. ¿Qué es este don, hermano? Escúchelo. Es una revelación sobrenatural de los propósitos de Dios con respecto a cosas, lugares, gentes, comunidades o naciones, y con proyección hacia el futuro. Cosas que solo están en la mente de Dios, y Dios se las revelará a quien Él quiera a través del don de sabiduría. Entonces, ¿cómo podríamos, pastor, muéstrame un ejemplo a la luz de la palabra del Señor? Vamos a la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 41, usted va a encontrar que Faraón tuvo un sueño. Capítulo 41 del libro de Génesis, versículo 1 en adelante, usted va a encontrar que Faraón había tenido un sueño. ¿Qué soñó él? Aquí dice la palabra del Señor. Aconteció que pasados 2 años, versículo 1 del capítulo 41 de Génesis, tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Estaba en el sueño. Versículo 2. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Versículo 3. Y que tras estas, o tras las vacas gordas, subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y muy juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. ¿Y qué sucedió? Versículo 4. Que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas de feo aspecto. ¿Qué es lo que estaba viendo Faraón en el sueño? Pues vio primero unas vacas gordas que subían del río, pero después vio 7 vacas gordas, luego vio 7 vacas flacas que también subían del río, y las vacas flacas empezaron a devorar a las vacas gordas. Pero ese sueño era para una interpretación. Eso no era un sueño al azar. Había un propósito de Dios con este sueño. Después miramos, observamos cómo vuelve y se queda dormido Faraón. Dice el versículo 5, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez como 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña. Versículo 6, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Pero Faraón se turbó en su sueño. Haga de cuenta, hermano, como esos sueños que usted de pronto tiene y quisiera despertar porque se impresiona con ese sueño. Eso le pasó a Faraón. Faraón se impresionó y despertó, y lo primero que mandó a hacer fue llamó a los adivinos. Versículo 8 dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto
y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Escúchelo bien. Él necesitaba una explicación de los sueños que había tenido, porque él presentía que de alguna manera Dios quería revelarle algo. Él estaba inquieto, hermano, estaba asustado por el sueño, pero escuchamos a la luz de la palabra del Señor que no había quien. Llamó a los magos. ¿A quién más llamó? A todos los magos de Egipto, llamó a los sabios y no se encontró quién. Pero la Biblia me dice, hermano, que allí en su reino, ¿se acuerdan de un hombre llamado José? Amén. Amén. José, un hombre de Dios que hacía la voluntad del Señor, pues Dios en José había colocado el don de sabiduría para que él pudiera interpretar el sueño a Faraón. Note usted, hermano, y me llena a mí de alegría cuando veo que en el reino de él no había quien pudiera interpretar. Y cuando Faraón estaba en la angustia, estaba en la desesperación por saber la interpretación del sueño, entonces el jefe de los coperos se acordó y dijo: mi rey, yo recuerdo que yo estaba en la cárcel cuando tú nos enviaste a la cárcel, al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Nosotros también tuvimos un sueño, y en medio del sueño estábamos totalmente desalentados, pero allí había un joven llamado José, y él nos interpretó el sueño cuando nosotros le contamos el sueño, y en la forma como él lo interpretó, de esa misma forma sucedió. ¿Qué sucedió? Que al jefe de los panaderos al tercer día lo colgaron, pero al jefe de los coperos volvió a su lugar de donde pertenecía. Entonces el jefe de los coperos le dijo: hay un hombre que puede darte luz, que puede interpretarte el sueño. Inmediatamente lo hizo venir. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. Hizo venir a José y le contó el sueño. Versículo 13: aconteció que como él no les pudo interpretar, y aconteció que como él no lo interpretó, así fue, yo fui establecido en mi puesto, dijo el jefe de los coperos. Aquel que me interpretó el sueño, como él me lo contó, así sucedió. El uno fue colgado y el otro fue restablecido en mi puesto. Respondió en el versículo 16 José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. O sea, José con toda humildad estaba explicándole a Faraón que no dependía de él, que la sabiduría que él tenía había sido entregada de parte de Dios. Entonces, a través de esa sabiduría, el Señor le reveló a Faraón qué era lo que iba a suceder con este sueño. Note usted, hermano, lo importante de los dones del Espíritu Santo. Yo quiero decirle, la buena noticia para nosotros es que todavía los dones del Espíritu Santo se están manifestando en la iglesia. Amén. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Inmediatamente cuando Faraón le cuenta el sueño a José, en el versículo 25, entonces José respondió a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Pues, hermano, lo que Dios le estaba mostrando a Faraón era que venían 7 años de abundancia. Pero note usted, hermano, lo importante del don de sabiduría. Ninguno, ni de los magos, ni los que estaban allí con él lo tenía, porque este don de sabiduría es dado directamente por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿puede notar la diferencia? Allí estaba un hijo del Señor, allí había un hombre de Dios, y Dios en ese momento le dio esa sabiduría para que pudiera interpretar el sueño a Faraón. ¿Y en qué consistía? En que iban a llegar 7 años de mucha abundancia, pero después vendrían 7 años de hambre. Pero mire, hermano, la importancia de este don a través del propósito de Dios. Dios tenía el propósito de que por mano de José pudiera tener comida en abundancia a toda la descendencia de él. Hermanos, si esto no hubiera sucedido, seguramente todo el pueblo habría muerto de hambre. Pero allá había un hombre de Dios que Dios había colocado para que de alguna manera salvaguardara a toda la nación. Después de que José le interpreta el sueño a Faraón, en el versículo 38 miremos la declaración que hizo Faraón acerca de José. Verso 38: y dijo Faraón a sus siervos. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este,
en quien esté el Espíritu de Dios. Mire, como estamos cantando ahora, impactante. El Espíritu Santo impacta a este hombre. Cuando José le interpreta el sueño, a través del don de la sabiduría, este hombre fue impactado porque pudo entender que no había en su reino otro hombre que tuviera tanta sabiduría como José. Por eso él declara y dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: no hay entendido ni sabio como tú. Amén. Amén. Mire la forma tan importante, hermano. ¿Usted cree que hoy en día necesitamos esos dones? Claro, hermano, necesitamos que Dios nos revele las cosas secretas, lo que la gente no entiende, las cosas que pueden estar aconteciendo, hermano. Dios nos revela, nos muestra a través de los dones. Amén. Amén. Y podemos encontrar otro ejemplo en los tiempos del rey Nabucodonosor. Usted recuerda que también Nabucodonosor tuvo un sueño. Amén. En el libro de Daniel usted lo va a encontrar. Daniel capítulo 2, por allí en adelante, usted va a encontrar que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y este hombre también, su espíritu se inquietó. Vamos a Daniel por un momento, vamos a mirar esta escritura. Este hombre se inquieta, capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Y vinieron pues todos ellos, y lo tremendo es que, hermano, nadie podía conocer el sueño. ¿Qué había sucedido con este hombre? Él había tenido una visión. Había visto una visión como una estatua gigantesca, que su cabeza era de oro, que sus brazos y su pecho también tenía otro tipo de material. Dice aquí, pecho y brazos de plata. También tenía el vientre, muslos de bronce. Este hombre se perturbó a ver esa imagen en el sueño, pero nadie podía interpretar el sueño de Faraón porque no se lo sabía contar. Él no podía contar, él olvidó por un momento. No podía entender lo que había soñado, no podía recordar. Y nadie en su reino podía decirle qué había sucedido. ¿Sabe qué hizo este hombre, hermano? Se enfureció y mandó a matar a todos los sabios. Claro, como Daniel estaba en medio de ellos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego eran hombres que eran tenidos por sabios. Entonces corrió el edicto de parte del rey. Mandó a matar el rey a todos los sabios, a todos los astrólogos, a todos los adivinos que estaban en su reino, porque nadie podía interpretar el sueño. Pero quiero decirle en esta noche, hermano, en medio del rey Nabucodonosor, había un hombre que el Espíritu de Dios se manifestaba en él. Amén. Y que le dio también ese don de sabiduría para que pudiera interpretar al rey el sueño. Mira, hermano, lo que hace Dios en medio de tanta situación difícil. Nadie podía interpretar el sueño. Por eso mandó a eliminar a todos los adivinos, a todos los magos, a todos los astrólogos, a todos los que tenían sabiduría. E iban a matar a Daniel también. Y Daniel pidió a Dios. La Biblia dice que Daniel ruega a Dios para que le dé sabiduría, para que le muestre el sueño. Daniel llamó a sus compañeros: Sadrach, Mesach y Abednego, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Yo sé que el Señor puede revelar todos los misterios. Él sabía quién era Dios, hermano, y usted y yo en esta noche sabemos quién es Dios, ¿verdad? Y él empezó a rogarle a Dios. Y la Biblia dice, hermano, que entonces el secreto fue revelado a Daniel, capítulo 2, versículo 19. Usted lee: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Amén. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Versículo 21 del capítulo 2 de Daniel. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces se presenta ante el rey en el versículo 24 y le dice Daniel al rey: no mates a los sabios de Babilonia, no los mates, le dice al capitán
Le dijo, yo quiero ir donde está el rey, me voy a presentar donde está el rey y vamos a decirle que no mate a los sabios, porque este secreto había sido revelado a Dios, había sido revelado por Dios a este hombre. Hermano, yo quiero decirle que esa fue la forma como Dios manifestó en ese momento la sabiduría. Era oculto para ellos, era oculto para los astrólogos, era oculto para los magos, pero allí había un hombre que era temeroso de Dios y Dios lo usó para que interpretara el sueño de Daniel. Daniel respondió, Daniel capítulo 2 versículo 27, Daniel respondió delante del rey Nabucodonosor diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero mire cómo exalta a Dios en el verso 28. Pero hay un Dios en los cielos. Digan amén. Amén. Pero hay un Dios en los cielos en el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Hermano, Daniel sabía que había un Dios que tenía y que tiene todo el poder. Por eso dice, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Por eso la iglesia, hermano, yo decía en días anteriores, la iglesia debemos de despertar, hermano, pedirle a Dios a través de su Espíritu Santo que los dones del Espíritu se manifiesten en medio de nosotros. Porque cuando una persona ha sido llena del poder del Espíritu Santo, hermano, en usted hay dones. Y si yo le preguntara a usted, ¿usted sabe cuál es su don? De pronto usted puede pensar, no sé, pastor. Pídale a Dios en revelación que le muestre, en la forma como Dios te usa, en la forma como Dios se manifiesta a tu vida, en la forma que Dios te ha dado dones. Seguramente mucha gente, los que estamos aquí, muchos hermanos, muchas personas han recibido dones de parte del Señor, pero ni siquiera saben cuál don tienen. Amén. Amén. Hay que despertar esos dones, hermano. Hermano, si esta iglesia que es del Señor, hermano, empezara ese despertar de los dones del Espíritu, hermano, yo le imagino la gloria de Dios como se manifestaría en medio de cada uno de nosotros. Hoy necesitamos, iglesia, que esos dones del Espíritu Santo se manifiesten en medio de nosotros. Fuerte ese aplauso para Él. Daniel les habla también, el sueño que tuvo Nabucodonosor, hermano, también tenía un propósito y había una revelación. No estoy diciendo con esto, hermano, que todos los sueños tengan que tener una revelación o tener un propósito de parte de Dios. Pero a la luz de la palabra de Dios, encontramos que estos sueños sí venían con un propósito de Dios y había una revelación. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que vio el rey? Una imagen, una estatua que tenía la cabeza de oro. ¿Sabe a quién representa la cabeza de oro? Al reino de Babilonia. La cabeza de oro del rey Nabucodonosor está representando los imperios o los reinos que iban a dominar la tierra hasta antes de la segunda venida del Señor. Entonces, la cabeza de oro que vio el rey Nabucodonosor en aquella imagen está representando al imperio de Babilonia. ¿Qué más vio en esa imagen el rey Nabucodonosor? Vio pecho y brazos de plata. Ese pecho y brazos de plata está representando también a otro reino que se llama de los medos y de los persas. Quiero decirle, hermano, después del régimen de Babilonia o de Nabucodonosor, vino el imperio de los medos y de los persas. O sea, Dios le estaba mostrando los imperios que iban a dominar la tierra hasta antes de la segunda venida del Señor. Pero ¿qué más vio el rey Nabucodonosor en el sueño? Él pudo ver también que el vientre de esa imagen que él estaba mirando, el vientre y los muslos eran de bronce. Ese vientre y esos muslos de bronce están representando al imperio griego. Escuchen su orden: el imperio de Babilonia, el imperio de los medos y persas, y el tercer imperio es el imperio de ¿qué? De los griegos. Y el cuarto imperio, hermano, está representado por las piernas de hierro que vio el rey Nabucodonosor en aquella imagen. Entonces, él está viendo una imagen, como se la acabo de describir, era una imagen monstruosa.
Dice, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce y piernas de hierro. Era una imagen monstruosa, pero esta imagen tenía propósitos. Estaba mostrándole Dios al rey Nabucodonosor los imperios que iban a predominar en los tiempos antes de la segunda venida del Señor. Entonces las piernas de hierro, ¿a quién representan? Al imperio romano. Recuerde, 4 imperios que predominaron antes de la segunda venida de nuestro Dios. Entonces, solamente a través de este don de sabiduría fue que este sueño fue revelado. Hermano, ojo, no lo confunda con adivinación. Nosotros no creemos en los adivinos, nosotros no creemos en los magos, pero sí sabemos que en la iglesia se manifiesta el don de sabiduría. Sí, Señor, se manifiesta el don de sabiduría. Amén. ¿Cómo se hace? Dios le muestra a la persona a través de la interpretación del sueño o la interpretación de la visión dada por el Espíritu Santo. Segundo don que podemos mirar, hermano, a la luz de la palabra del Señor, se llama el don de ciencia. Uno es el don de sabiduría y otro es el don de ciencia. ¿En qué consiste el don de ciencia? Es una revelación también sobrenatural. Note la palabra que se repite acá: sobrenatural. ¿Qué entiende usted, hermano, cuando hablamos de algo de sobrenatural? ¿Que no es qué? Que no es natural. No es natural. La iglesia está muy acostumbrada a ver las cosas de una forma natural, por eso no vemos más allá. Estamos conformados solamente con lo que podemos ver y observar. Pero hermano, necesitamos que el Dios, que el Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros de una forma sobrenatural. Entonces, los dones que son dados por el mismo Espíritu se manifiestan de una forma sobrenatural. Amén. No es la forma natural, lo que podemos ver y tocar o palpar. Es algo que viene de parte de Dios. Entonces, hablando del don de ciencia, los que están apuntando, hermano, el don de ciencia es una revelación sobrenatural de Dios con respecto a cosas, acontecimientos, personas, etcétera, pero con respecto a cosas pasadas o cosas presentes que han sido ocultas a los ojos de los hombres o a los ojos de los demás, pero que están presentes en la mente del Señor. ¿Cómo se puede entender eso y cómo podemos sacar un ejemplo de esto? Dios revela a través del don de ciencia, no importa las cosas cuán ocultas pueden estar. Oh, ¿se imagina un hermano con ese don maravilloso, hermano? ¿Se imagina la esposa de uno? No, el tipo que Dios me está mostrando, Dios me está revelando. Mira, hermano, repito, esto lo hace Dios. Dice el don de ciencia, o la palabra de ciencia, es una revelación sobrenatural dada por Dios con respecto de cosas o acontecimientos o personas que no tienen que ver únicamente con el pasado, sino también con el presente, pero que han sido ocultas a los ojos humanos, pero que Dios las sabe. Y aquí podemos mirar un ejemplo que en alguna ocasión hemos hablado de él. Usted recuerda en los tiempos del apóstol Pedro, una parejita que trató de engañar al Espíritu Santo. ¿De quiénes estaré hablando? Ananías y Zafira. Hechos capítulo ¿qué? Capítulo 5. Vamos al libro de los Hechos capítulo 5. Mira, hermano, lo que sucedió. Ananías y Zafira habían vendido una heredad en tanto, y ellos se pusieron de acuerdo, eran esposos, se pusieron de acuerdo, según ellos iban a engañar al apóstol Pedro, sustrayendo del precio en lo cual habían vendido la heredad. Pero con lo que ellos no contaban era que el Espíritu Santo se manifestaba a través del don de ciencia. Pero yo quiero decirle que ese don de ciencia en ese momento se manifestó al apóstol Pedro. Por eso usted va a la Biblia, Hechos capítulo 5. Amén. Pedro le pregunta a Ananías. Vamos al libro de los Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, versículo 1, con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué? Escuche la pregunta.
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Con lo que no contaba Ananías y no contaba Zafira, era que el don del Espíritu Santo que se había manifestado en él, en ese momento se estaba manifestando a través del don de ¿qué? De ciencia. Estaba escudriñando el corazón y la mente de ellos. Ellos pensaban que lo que ellos habían hecho podía quedar en oculto. Claro, quedó en oculto para los demás, porque nadie se dio cuenta del acuerdo que ellos hicieron para sustraer del dinero, para no traer todo el dinero a los pies de los apóstoles. Pero hermano, frente a los ojos de Dios, ¿qué se puede esconder? Por eso Pedro le hace la pregunta primero a él: ¿por qué llenó Satanás, Ananías, por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Le pregunta Pedro: si la retienes, ¿no se te queda a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste, versículo 4 dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cosas que habían ya pasado. Ellos ya habían tomado el dinero, lo habían guardado para ellos, pero el Espíritu Santo se la reveló. ¿A quién? Al apóstol Pedro. ¿A través de qué don? Del don de ciencia. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Al oír esto, claro, cuando Ananías se sintió descubierto, no por Pedro, sino por el Espíritu que había en Pedro. Cuando Ananías se sintió descubierto, al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y expiró, es decir, se muere en el momento, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron el discurso. Cuando Ananías escuchó que había sido descubierto, no por Pedro, sino Ananías entendió que Dios se lo había revelado, porque nadie lo sabía, estaba en secreto. Mire, iglesia, la importancia de los dones del Espíritu Santo. Amén. Esto no es adivinación. Esto no es que a usted se le esté invitando, vayan de un brujo para que le hable acerca de las cosas por venir. Hermano, esos son engaños, estratagemas que va a utilizar el enemigo. Dios no utiliza esos mecanismos de brujos, ni de agoreros, ni de hechiceros. Ante una maldición para aquellos hombres que utilizan este tipo de cosas. Pero Dios las revela a través del don de ciencia. Amén. Usted no necesita acudir a los hombres. Usted y yo necesitamos es acudir al Dios eterno. Aleluya, que te revela los misterios. ¿Y qué sucedió? Después vino su esposa. Vamos al versículo 7. Pasado un lapso de tiempo de 3 horas, sucedió que entró también su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y note usted, hermano, lo que hace el Señor. Entonces Pedro le dijo: dime, le está dando la oportunidad para que ella reconociera su error, porque si hay algo que tiene Dios, hermano, es que antes de derramar un juicio sobre una persona, sobre un pueblo o sobre una nación, Dios primero advierte, da tiempo. Amén. Por eso es que muchas personas que están pecando dicen: no, yo estoy pecando y a mí no me pasa nada. Bueno, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si todavía no ha llegado el juicio de Dios, es porque Dios es un Dios misericordioso, pero no tendrá por inocente al malvado, lo dice la palabra de Dios. Entonces, en versículo 7, Pedro le pregunta. Pasó un lapso de 3 horas, entró su mujer llamada Zafira y le pregunta. La palabra dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro, versículo 8, le dijo: dime, ¿bendices en tanto la heredad? Ella le dijo: sí, en tanto. Volvió a afirmar la misma mentira que había dicho su esposo. O sea, ella pensó igual que lo que había pensado su esposo. Nadie se dio cuenta. Lo que él y yo hicimos fue un trato entre nosotros dos. Nadie nos escuchó. Nadie sabe absolutamente nada del trato que hicimos. Pero no así el Espíritu Santo. Amén. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis, verso 9, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y también te sacará a ti. Pregunto, hermano, ¿quién le reveló a Pedro lo que había hecho Ananías y Zafira?
El Espíritu de Dios. ¿Se está dando cuenta de la importancia de los dones del Espíritu? Hermano, es que cuando usted se da cuenta de la importancia de los dones del Espíritu, usted, hermano, cada día siente el deseo de buscar más de Dios, porque sabe que a través de la búsqueda de Dios, el Señor te va a llenar con esos dones, a través de su Espíritu Santo. Amén. Podríamos hablar de otro ejemplo, unos 5 minuticos más. Hay otro ejemplo que usted lo encuentra allá en Segunda de Reyes. ¿Usted recuerda los tiempos de Eliseo? ¿Quién sabe y quién recuerda acerca de Naamán, el hombre que estaba leproso? ¿Lo recuerdan? Segunda de Reyes, capítulo 5. Amén. La Biblia dice, hermano, que Naamán era un hombre leproso. Segunda de Reyes, usted lo mira en capítulo 5 para que lo mire en su casa. Naamán era general del ejército de Siria, pero era un hombre leproso, tenía lepra en su cuerpo y nadie podía hacer nada por él. Pero una muchacha que tenían de servicio le dijo a su señora, si mi siervo clamara a mi señor, él podría librarlo de su lepra. Finalmente Naamán llega a donde está el profeta Eliseo. Estoy tratando de resumir la historia. Llega a donde está el profeta Eliseo. Entonces Eliseo le dijo que se fuera a sumergir. ¿Cuántas veces? ¿Sumérgete cuántas veces? 7 veces. ¿A dónde? Al río Jordán. Y tu lepra desaparecerá. Inicialmente este hombre Naamán se enoja, no quiere irse porque se entendía que este río era bastante sucio. Él dijo, no, yo no voy a hacerlo, pero finalmente sus soldados lo convencen. Y la Biblia dice que este hombre se sumerge 7 veces en el río Jordán y la lepra desaparece porque queda su carne como la de un niño, completamente limpio. Y él en agradecimiento regresa donde está Eliseo. ¿Recuerda la historia? Y trae oro, trae vestidos lujosos y quiere de alguna forma, hermano, agradecerle a este varón de Dios, dándole obsequios a él. ¿Están aquí, hermano? Amén. Dice el versículo 15, volviendo al varón de Dios, él y toda su compañía, se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué hizo Dios? A través de ese milagro que había hecho en este hombre, de alguna manera pudo reconocer la grandeza de Dios, porque mire lo que dice, volvió al varón de Dios, él con toda su compañía, es decir, volvió ¿quién? El general del ejército llamado Naamán, regresó a donde estaba el varón de Dios, llegó con toda su compañía de soldados, se puso delante de Eliseo y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Se da cuenta de la importancia de los dones? La gente, hermano, va a empezar a creer en el Dios Todopoderoso. Cuando usted hable, cuando usted diga, cuando sea usado por Dios, cuando alguien de pronto Dios le use a usted y empiece usted a contarle algo, un secreto a una persona, decir, es que el Señor me ha mostrado. Pero que sea verdad que el Espíritu Santo le mostró. Amén. Que el Espíritu Santo le haya mostrado a través del don de ciencia y empiece a contar y dar la interpretación de ese sueño o de un acontecimiento que haya sucedido. Hermano, pues sucedió que este hombre vino con regalos. Amén. Le dice la palabra aquí, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Inmediatamente, ¿qué hizo el varón de Dios? Versículo 16. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada de ti. Pues bueno, Eliseo estaba con aquel que le servía llamado Giezi o Giezi, y empezó a mirar y hablar en su corazón, mi Señor ha estorbado para que este sirio, para que este hombre dejara regalos, pero yo mismo digo, vive Jehová, que voy a ir detrás de él, que voy a sacar algo de este hombre. Y efectivamente, hermano, la Biblia dice que este hombre llegó, ya se había ido Naamán con todo su ejército, y la Biblia dice que llegó Giezi. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, versículo 20, he aquí mi Señor estorbó a este siervo Naamán, tomando de su mano las cosas que había traído, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras de él y tomaré de él alguna cosa. Amén. Versículo 21, siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó de su carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Versículo 22, él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, aquí vinieron a mi casa, dos hijos de Efraín, dos jóvenes de los hijos de las profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Hermano, Eliseo no quiso recibir los presentes.
ahora mucho menos le va a mandar una razón por medio de su criado. Pero este hombre, hermano, quería retener la riqueza que había traído este hombre, Naamán. Le dijo, te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dice el versículo 23, entonces dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas de sus criados. ¿Y qué hizo este hombre, hermano? Lo llevó a un lugar secreto. ¿Está conmigo, hermano? Dice el verso 24, así que llegó a un lugar secreto. ¿Quién? Y así, con los hombres que había mandado Naamán, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Luego dice el versículo 25, lo había guardado en un lugar secreto y pensó que nadie lo había visto, pero los ojos de Dios sí lo habían visto. Amén. La Biblia dice, hermano, que entonces vino el varón de Dios. Versículo 25. Entró y se puso delante de su señor Eliseo, le dijo, ¿de dónde vienes? Y así. Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿De dónde vienes? Le está dando la oportunidad para que reconociera su error. Si verdaderamente yo hice esto o aquello, pero se quedó callado. Nada sucede, como aquella persona que dice, yo hago y hago, peco y nada sucede, no pasa nada, nadie se da cuenta de lo que yo hago, pero Dios sí. Amén. ¿De dónde vienes tú? Siervo no ha ido a ninguna parte. Verso 26. Entonces le dijo, no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. ¿No estaba mi corazón allí? ¿Qué sucedió, hermano? Dios le mostró al varón de Dios, Dios le mostró a través de ese espíritu de ciencia, don de ciencia. Dios le muestra a este hombre lo que estaba sucediendo. Estaba siendo oculto ante los ojos de los hombres, pero Dios se lo había revelado al varón de Dios. Por eso le dice, ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le pregunta el varón de Dios a su criado, ¿es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, de tomar olivares, viñas, ovejas y bueyes, o siervos y siervas? El versículo 27 dice, por tanto la lepra Naamán se le pegará a ti. Hermano, necesitamos saber, necesitamos pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo podamos ser llenos de los dones del Espíritu de Dios. El apóstol Pedro, finalmente, hermano, esto va a continuar porque es bastante extensa esta enseñanza, pero el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Póngase de pie, iglesia del Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que hemos recibido. Estos maravillosos dones de sabiduría y de ciencia han sido dados por el poder del Espíritu Santo a cada uno de nosotros como sus hijos. Así que seguiremos estudiando este importante tema acerca de los dones del Espíritu Santo. No te olvides de seguirnos, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Todos los domingos a las 3 de la tarde estaremos pasando esta maravillosa enseñanza. Dios te bendiga, Dios te guarde. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia.